Bauddin el Shah, gran maestro de los derviches Naqshbandi, un día se encontró con un hermano en la gran plaza de Bokhara. El recién llegado era un calendario errante de los Malamati, los culpables. Bauddin estaba rodeado de discípulos. ¿De dónde vienes?, le preguntó al viajero, con la habitual frase sufí. No tengo idea, dijo el otro, sonriendo tontamente. Algunos de los discípulos de Bauddin murmuraron su desaprobación de esta falta de respeto. ¿A dónde vas?, persistió Bauddin. No lo sé, gritó el derviche. ¿Qué es bueno? Para este momento se había reunido una gran multitud. No lo sé. ¿Qué es el mal? No tengo ni idea. ¿Qué es lo correcto? Lo que sea bueno para mí. Lo que está mal. Lo que sea malo para mí. La multitud, irritada hasta el límite por este derviche, lo ahuyentó. Él se marchó, caminando con determinación en una dirección que, según todos, no conducía a ninguna parte. Imbéciles, dijo Bauddin Naqshband. Este hombre se está comportando como un ser humano. Mientras lo despreciaban, él demostraba deliberadamente su descuido, como lo hacen todos ustedes, sin darse cuenta, todos los días de sus vidas. El hombre es inconsciente, aunque crea ser consciente. Esa misma creencia protege su inconsciencia. El hombre es ignorante, aunque crea saber. Esa misma creencia mantiene intacta la ignorancia. El hombre es justo lo contrario de lo que cree ser. Comprender esto es el comienzo de una gran revolución. Ver dónde estás, quién eres en realidad, requiere valentía. Es bueno creer en ideales hermosos. Todos los ideales solo sirven para una cosa: ocultan tu realidad, por eso seguimos creando ideales hermosos. No es que nos interesen realmente esos grandes ideales, nuestro verdadero interés es cómo ocultar las realidades desagradables. La gente habla de no violencia, y todo lo que hacen en sus vidas es violencia, pura violencia y nada más. Cuanto más violentos son, más hablan de no violencia. Hablar de no violencia se convierte en un camuflaje. Este país ha hablado de no violencia durante siglos, y no ha sucedido, y no sucederá porque el simple hecho de hablar de ello crea una ilusión. Y poco a poco, no solo eres capaz de engañar a los demás, sino que empiezas a engañarte a ti mismo. Cuando llevas siglos hablando de no violencia, empiezas a creer que te has vuelto no violento. Ese es realmente el propósito de hablar de no violencia. Hace apenas unos días, el presidente de la India se alojó en una residencia de ancianos en Madrás, y como no pudo conseguir comida no vegetariana, carne, huevos, etc., se molestó mucho. Si no se hubiera molestado, el país quizá no se habría enterado de que es carnívoro, gandhiano y carnívoro. Y estas son las personas que siguen hablando de no violencia. Acuden al Samadhi de Mahatma Gandhi todos los años, con ceremonias y rituales. Estas personas han hecho votos en el Samadhi de Mahatma Gandhi y siguen comiendo carne y matando animales. ¿Qué clase de no violencia es esta? Pero así es el hombre, muy engañoso, muy astuto. Quienes siguen el camino deben ser conscientes de este estúpido camuflaje ideológico. Es muy fácil tener ideales hermosos. Y te sorprenderás si observas a la gente. Si conoces sus ideales, puedes estar seguro de que serán justo lo contrario. Conociendo sus ideales, puedes deducir lógicamente que su vida debe ser justo lo contrario. El ideal solo demuestra que hay algo que se esconde tras él. Una persona consciente no tiene ideales. Vive a través de su consciencia. Es una, su interior y su exterior no están divididos. Pero todo tipo de idealismo divide lo externo de lo interno. No te permite ser natural, espontáneo, te obliga a ser algo distinto de lo que eres. Te impone obligaciones. Debes hacer esto, debes hacer aquello. Debido a esas obligaciones, empiezas a creer que aspiras a algo muy alto, que te elevas muy alto. Mira qué hermosos ideales tengo, y detrás de esas palabras vacías, tu realidad es justo la contraria. La persona codiciosa quiere dejar de serlo. La persona enojada quiere ser compasiva. La persona sin amor tiene el ideal del amor. Todas las religiones hablan de amor, y lo único que hacen en la tierra es crear odio. Todas las naciones del mundo hablan de paz, y lo único que hacen es prepararse para la guerra. Míralo. En esto nos hemos convertido, pseudo hipócritas.
Ninguna nación se prepara para la paz, ni siquiera India, que es un país no violento, el gran país religioso. Todas las naciones hablan de paz y se preparan para la guerra. La guerra sigue siendo la realidad y la paz es solo humo que la envuelve, para ocultarla. A menos que lo veamos hasta el final, no hay manera de escapar de ello. Siempre que desees que se cumpla algún ideal en tu vida, observa por qué. ¿Cómo puede una persona enojada practicar la compasión? ¿Cómo? Es imposible. Si la persona enojada practica la compasión, como mucho, estará reprimiendo su ira, eso es todo. ¿Qué más puede hacer? Ha estado enojado con otros, ahora estará enojado con su propia ira, eso es todo. La ira ha tomado una nueva forma, una nueva forma. La persona violenta quiere volverse no violenta. ¿Qué va a hacer? Ha sido violenta con los demás, ahora se volverá violenta consigo misma. A eso le llaman ascetismo. El ascetismo es básicamente masoquismo, es el placer de torturarse. Y estas personas se convierten en grandes mahatmas, son veneradas, pero lo único que ha sucedido es que su violencia se ha vuelto hacia adentro. Torturas a otros, ellos se torturan a sí mismos, pero la tortura continúa, y el placer de torturar continúa. El hombre que yace en el lecho de espinas, ¿crees que es religioso? ¿Qué hay de religioso en ello? Simplemente se tortura el cuerpo, pero encontrarás gente que lo venera. Es neurótico, pero lo considerarán un mahatma. Si hace frío y está nevando y hay alguien desnudo bajo el cielo, ¿qué está haciendo? Simplemente tortura el cuerpo, pero la gente pensará, ¡qué alma tan grande! Solo necesita unas cuantas descargas eléctricas, padece una enfermedad psiquiátrica, está loco, es suicida. Es muy fácil atrapar al asesino, es muy difícil atrapar al suicida, pero ambos son asesinos. Ambos disfrutan de la violencia. Por eso la violencia de Mahatma Gandhi no es visible. Es tan violento como Adolf Hitler, la única diferencia es la dirección. La violencia de Mahatma Gandhi es muy invisible, se tortura a sí mismo. Si mantienes a alguien con hambre durante muchos días, eso será violencia, pero si te mantienes con hambre y lo llamas upavas, ayuno, entonces es algo religioso. No lo es. Es el mismo juego, y más peligroso, porque cuando mantienes a alguien en estado de tortura, al menos puede defenderse, pero cuando empiezas a torturar tu propio cuerpo inocente, el cuerpo no puede defenderse. No hay defensa posible, tu propio cuerpo está completamente indefenso. Si eres violento con los demás, la ley puede defenderte, la policía puede defenderte, pero si eres violento contigo mismo, no hay ley que lo prohíba. De hecho, hasta el magistrado, el abogado y el policía vendrán a adorarte. Estás haciendo algo hermoso. La humanidad ha permanecido en la oscuridad por culpa de esas ideas estúpidas. Lo primero que hay que recordar es que el hombre violento no puede volverse no violento mediante ningún esfuerzo. ¿Acaso no hay posibilidad? Sí, existe una posibilidad, pero no es mediante el esfuerzo, ni mediante la voluntad, ni practicando ser distinto de lo que eres. La posibilidad reside en la consciencia. En lugar de intentar ser no violento, toma conciencia de tu violencia, de cómo funciona tu violencia. Observa sus raíces. Profundiza en ella, en cómo surge, en cómo impregna tu ser y tus actividades. Observa la violencia, y al observarla, al tomar conciencia de ella, te sorprenderás. Empieza a desaparecer. Nadie puede ser conscientemente violento. Esta es una ley fundamental, el secreto. Nadie puede ser conscientemente violento, así que solo se necesita ser consciente, volverse más consciente, ser más meditativo. Nadie puede estar meditativamente enojado, eso no es posible. Como mucho, puedes actuar. Eso fue lo que hizo Jesús cuando tomó un látigo, entró en el templo y echó a los cambistas, empezó a golpearlos y les cambió la situación. Eso era lo que hacía, actuar. Era solo una actuación forzada. Una persona meditativa no puede enojarse, eso es imposible. Meditar significa ser muy consciente de todo lo que haces, en esa misma consciencia, la calidad de tu acción cambia. No necesitas tener ideales. Los ideales simplemente posponen la revolución, la mutación. Apenas unos días antes, alguien me preguntaba, me siento estúpido. ¿Qué puedo hacer para ser inteligente? Ahora, tenía que decirle que si una persona estúpida intenta ser inteligente, seguirá siendo estúpida.
Como mucho, se convertirá en un intelectual, pero nunca en inteligente. Así son las personas intelectuales, ocultando su estupidez tras palabras, conocimiento e información. Si una persona estúpida intenta ser inteligente, ¿cómo podrá llegar a serlo? En primer lugar, todo lo hará por su estupidez, y cuando haces algo desde tu estupidez se verá reforzada. Pero sí puede hacer una cosa, puede recopilar información, puede adquirir conocimiento, puede empezar a tener la ilusión de saber a través del conocimiento. Así es como la gente se convierte en eruditos, profesores eruditos, así es como sucede, pero la estupidez permanece ahí. En su misma base, la estupidez persiste como una corriente subyacente. Solo aparentan ser buenos, en el fondo, siguen siendo estúpidos. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo salir de la estupidez? La única manera es observar tu estupidez. Analiza su funcionamiento, su mecanismo. Analiza cómo actúas, obsérvala atentamente. Obsérvala, cómo está ahí, cómo afecta tu comportamiento. Obsérvala en su realidad multidimensional, y en esa misma observación te volverás inteligente, porque observar es inteligencia. Y si realmente te vuelves consciente de tu estupidez, quien se ha vuelto consciente ya no es estúpido. La estupidez queda excluida. Te has convertido en conciencia, en testigo, y de esta observación surge otra clase de vida que posee belleza, bendición y gracia propia. Pero es arduo estar atento, es más fácil tener ideales. Abandone todos los ideales. No intente convertirse en alguien que no es. Al contrario, simplemente observe lo que es. Observe la realidad, no cree una ficción contra ella, de lo contrario, siempre estará dividido. Permanecerá en la realidad y comenzará a creer en la ficción, ese es el significado de la hipocresía. Su realidad persiste de la misma manera, y solo superficialmente tiene una máscara pintada. Eso no va a ayudar, eso no ha ayudado a la humanidad hasta ahora. El hombre nuevo solo es posible si abandonamos todo tipo de idealismos. Hindú, cristiano, musulmán, comunista, gandhiano. Todos los idealismos deben abandonarse. En el momento en que abandonas todo tipo de idealismo, de repente abandonas tu esquizofrenia, no eres dos, eres uno. Eres simplemente lo que eres. Entonces tienes la inocencia de un árbol, la inocencia de un animal, la inocencia de un pájaro, y algo más, la consciencia de un ser humano. Y el encuentro de la inocencia de un pájaro y la consciencia de un ser humano crea al Buda. La budeidad no es más que inocencia más consciencia. Pero el hombre que lleva grandes ideales nunca puede ser simple e inocente, es imposible. Siempre es astuto, intentando ser alguien, intentando llegar a algún lado. Lo único que puede hacer es fingir. Y cuando digo esto, te lo digo a ti. Mis sannyasis tienen que abandonar todo tipo de idealismos, esa es la revolución en la que te estoy iniciando. Tienes que olvidar el futuro, tienes que olvidar lo que debería ser. Tienes que observar solo lo que es, y eso puede hacerse ahora mismo, no necesitas posponerlo. En cualquier momento puedes observar lo que eres. No condenes, porque si condenas, no puedes observar. No juzgues, si juzgas ya has adquirido un prejuicio. No te apresures a concluir. La vida nunca llega a una conclusión, no puede, porque no hay muerte. Continúa y continúa, es un proceso eterno, nunca llega a una conclusión. Solo la gente estúpida llega a conclusiones. La persona inteligente continúa moviéndose, fluyendo, creciendo. No tiene fin, ni siquiera el cielo es el límite. La persona inteligente continúa aprendiendo. Es un aprendiz, y un aprendiz para siempre. Nunca adquiere conocimiento. Esta historia es hermosa. Bahauddin el Shah, gran maestro de los derviches Naqshbandi, un día se encontró con un hermano en la gran plaza de Bokhara. ¿Qué significa el gran maestro? El maestro común y corriente solo te inculca, te da información. En la escuela, la universidad, eso es lo que hacen los maestros. Simplemente te dan información, te inculcan conocimiento. Su función principal es transferir conocimiento de la generación anterior a la nueva. Actúan como mediadores entre la generación anterior y la generación siguiente. Son agentes del pasado. Por eso todo su sistema educativo es siempre ortodoxo, convencional y conformista. Nunca es revolucionario.
Por eso la revolución no ha ocurrido hasta ahora, porque la revolución solo puede ocurrir mediante la educación, solo mediante la educación correcta. Y su educación es una educación errónea, es una educación errónea. ¿Por qué está mal? Está mal porque perpetúa el pasado contra el futuro. Está mal porque perpetúa a los muertos contra los vivos. Está mal porque sigue moldeando a los niños pequeños según los patrones que sus padres y antepasados decidieron. Está mal porque estos niños no vivirán en el mismo mundo en el que vivieron sus padres y antepasados, por lo que siempre serán inadaptados. Están preparados para algo, para un mundo que ya no existe. Todo nuestro sistema educativo es estúpido. Te prepara para un mundo que ya no existe y no te prepara para un mundo que está surgiendo, que está amaneciendo, así que seguirás siendo un inadaptado. Nunca podrás vivir correctamente. Si sigues tu educación, te sentirás anticuado. Si sigues el nuevo mundo que está surgiendo, entonces tu educación no te servirá de nada. Serás prácticamente ignorante, y eso hiere el ego. El ego no quiere aceptar el hecho de que no tengo educación. Siempre quiere ser alguien especial. Por eso la gente alardea de su educación, de cuántos títulos tiene. Disfrutan mucho de los títulos, certificados y diplomas, siempre los exhiben. ¿Por qué? Porque el ego quiere ser alguien especial, y tu educación te hace especial. Eres médico, ingeniero, científico, etc. Si no tienes educación, simplemente eres un ser humano, no tienes adjetivos, no tienes ninguna especialidad. Así que la gente finalmente decide aferrarse a su educación. Aferrarse a la educación es, indirectamente, aferrarse al pasado, y aferrarse al pasado es vivir una existencia fantasmal. Nunca pertenecerás a esta tierra, nunca pertenecerás al presente. Eso lo puedes ver. Cuanto más educada es una persona, menos relevante es para el tiempo en que vive. Es muy competente respecto al pasado, muy competente respecto a todo lo que ha sido, pero es incapaz de vivir aquí y ahora, y es completamente incapaz de penetrar en el futuro. No puede ser un indagador, no puede investigar. Se convierte en un creyente. Los maestros son agentes políticos, del pasado que envenenan el futuro. Entonces, ¿quién es el gran maestro? El gran maestro no está al servicio del pasado. El gran maestro está al servicio del futuro. El gran maestro está al servicio de lo nuevo, no de lo viejo, esa es la diferencia que hay que recordar. Este hombre, Baudin el Shah, es un gran maestro. No imparte información, imparte existencia. No enseña de forma convencional, sino que encuentra maneras extraordinarias de despertar la conciencia. En lugar de dar información verbal, crea situaciones. Porque estoy creando situaciones aquí, me encuentro en constante conflicto con esta sociedad corrupta que existe por doquier. Estoy creando situaciones aquí, y se han acostumbrado a los maestros, han perdido por completo la noción de los grandes maestros. Quieren que esté aquí solo para leer la Gita y comentarla. Estoy creando situaciones psicológicas y recursos para que puedan tomar conciencia de las grandes verdades de la vida. Por supuesto, esas verdades están contenidas en la Gita, en la Biblia, también en el Corán, pero están contenidas en un idioma muy antiguo que no pueden entender en absoluto. Y también se dieron en situaciones particulares. Por ejemplo, la Gita se dio en una situación muy particular, en el campo de batalla. Krishna fue un gran maestro. No había elegido una ermita aislada en el Himalaya para enseñar a su discípulo, Arjuna. Había elegido el campo de batalla. Ejércitos se enfrentaban, todos estaban listos para matar y asesinar o para ser asesinados. Había elegido una situación tan tensa, tan viva, tan peligrosa, para transmitirle algo a su discípulo. Este es un gran maestro. Y quienes han comentado sobre la Gita continuamente, durante siglos, son solo maestros, no grandes maestros. Solo informan a la gente sobre el significado de esta o aquella palabra. Las palabras no cuentan. A fin de cuentas, solo las situaciones reales cuentan. Un gran maestro es aquel que usa todo tipo de situaciones de la vida para despertar tu conciencia, pero entonces es inevitable que surjan problemas. La sociedad se enfada.
Es perfectamente feliz si sigues hablando del Corán, la Biblia, los Vedas, porque no aporta nada al mundo, la realidad sigue siendo la misma, los intereses creados siguen siendo los mismos. Nada sale perjudicado, al contrario, toda esta charla espiritual favorece a los intereses creados. Es más seguro si la gente es religiosa, porque los supuestos religiosos son personas temerosas. No pueden hacer ninguna revolución, no pueden rebelarse. No pueden desobedecer, porque todos estos maestros y comentaristas religiosos les enseñan constantemente el hermoso mundo de la obediencia absoluta, la conformidad y la satisfacción. Siempre les enseñan a ser imitadores, no a ser auténticos. La persona auténtica siempre estará en conflicto con los intereses creados. Si quiere ser auténtica y veraz, inevitablemente entrará en conflicto con una sociedad falsa. Con todo lo que sea falso, inevitablemente entrará en conflicto. El gran maestro no es solo un mediador entre el pasado y tú. Un gran maestro es un heraldo del futuro. Te hace consciente de lo posible, del potencial. Bahauddin el Shah, gran maestro de los derviches Naqshbandi, un día se encontró con un hermano en la gran plaza de Bokhara. El recién llegado era un calendario errante de los Malamati, los culpables. Esa es otra orden de los sufíes tienen muchas órdenes, muchas escuelas. Esas escuelas han surgido a través de diferentes maestros. Siempre que un maestro existe en la Tierra, introduce muchos métodos, crea muchos dispositivos, y alrededor del maestro surge una escuela donde las personas experimentan transformaciones alquímicas. Alrededor de un verdadero maestro existe un laboratorio científico. No es solo un retiro para ancianos, como se han convertido los ashramas indios. Ancianos, jubilados, casi muertos, con una pierna en la tumba, esperando ser arrojados en cualquier momento. Para todas estas personas, los ashramas indios se han convertido en refugios. Este no es el propósito de un ashrama. Un ashrama debe ser un gran laboratorio, un gran experimento en la vida de las personas. Debe ser un proceso científico. Si las personas están listas para pasar por esos procesos, salen totalmente transformadas. Debe ocurrir una mutación, solo entonces habrás estado cerca de un maestro. Y esto solo puede ocurrir cerca de un maestro, la escuela surge solo cerca de un maestro. El gran maestro sufí, Rumi, ha dicho, huellas pero llegan a la orilla del océano. Allí no queda ningún rastro. Todas tus escrituras solo llegan a la orilla del océano. No pueden llevarte al viaje de lo desconocido, siguen siendo parte de lo conocido. Entonces, ¿quién te llevará al océano, a lo inexplorado? Solo si confías en alguien, solo si amas a alguien tan profundamente que estás dispuesto a arriesgar tu vida. Un maestro es alguien que te infunde confianza. Sí, vale la pena arriesgarse. Su presencia es carismática, magnética. Una vez que has probado el amor de un maestro, estás listo para ir a donde él vaya, sin saber a dónde va. No puede convencerte de a dónde va, porque lo incognoscible no se puede comunicar con palabras. Y aunque intente comunicarse, no lo entenderás, entenderás algo más. Entre un maestro y un discípulo hay un problema. El maestro habla desde su visión, desde su Everest, desde la cima de su consciencia, y el discípulo escucha desde su oscuridad, su valle. En el momento en que las palabras llegan al discípulo, cambian de color, de significado. Justo el otro día leía, en la ONU se han desarrollado computadoras que pueden traducir un idioma a otro. Idealmente, si el pasaje traducido se tradujera por computadora al idioma original, se recuperarían las palabras originales. Sin embargo, esto no admite la ambigüedad lingüística. Existe la historia de una computadora a la que se le ordenó traducir una frase común del inglés al ruso y luego traducir la traducción rusa al inglés. Lo que pasó fue, ojos que no ven, corazón que no siente. Esta frase debía ser traducida al ruso y luego nuevamente al inglés. Lo que surgió fue, una locura invisible. Eso es lo que ocurre continuamente entre un maestro y un discípulo. Y recuerda, la diferencia es mucho mayor que entre el ruso y el inglés. El ruso y el inglés no son tan diferentes, la distancia no es tan grande, pero la distancia entre un maestro y un discípulo, entre el que está despierto y el que está profundamente dormido y roncando, es inmensa. Son mundos aparte.
Así que, aunque el maestro lo intente, y se esfuerce mucho, pero el resultado sea muy decepcionante, lo que llega al discípulo es algo completamente diferente, y no solo diferente, sino diametralmente opuesto. Entonces el maestro tiene que encontrar otras maneras, no directas, sino indirectas. Bahá'u'lláh aprovechó esta situación. El derviche sufí que había llegado a la escuela de Bahá'u'lláh era un calendar errante. Calendar es el nombre de los sufíes que pertenecen a la orden Malamati. Su nombre es hermoso, al igual que el nombre de la escuela de Bahá'u'lláh. Los discípulos de Bahá'u'lláh son conocidos como Naqshbandis, significa los diseñadores. Fue un gran diseñador, y lo verán en esta historia. Utilizó este diseño para provocar algo. Era un gran diseñador, un Naqshband, por eso la orden se conoce como la orden de los Naqshbandis. Pero la orden de Malamati es también una de las más hermosas. Malamati significa la culpable. La base de la orden de Malamati es: nunca culpes a los demás, siempre cúlpate a ti mismo, eso traerá transformación. La tendencia general de la mente humana es culpar a alguien. Es una forma de protegerse, pero luego uno sigue igual. Observa. Conocemos al menos 5000 años de historia que se ha prolongado con diferentes nombres, pero lo mismo ocurre. Al principio, la gente creía: ¿qué podemos hacer? El verdadero hacedor es Dios, así que todo lo que hace, lo hace. Está más allá de nuestra capacidad de cambiar. Ese es un truco para echar toda la responsabilidad sobre los hombros de Dios, entonces te liberas. Entonces, si eres un ladrón, ¿qué puedes hacer? Y si eres un asesino, ¿qué puedes hacer? Es Dios quien decide. En la India dicen, llevan 5000 años diciéndolo, que ni una sola hoja se mueve sin su orden. La sola idea ha mantenido a Oriente pobre, hambriento, feo y sucio. La sola idea. ¿Qué podemos hacer? Dios es el hacedor, ha creado una sutil pereza espiritual, un sueño profundo. Oriente ha vivido en un sueño profundo, en una situación de total impotencia. Pero esto también ha sucedido en otros países, con diferentes nombres. Al principio siempre era Dios, luego, poco a poco, la gente empezó a sospechar de su existencia. Poco a poco, la existencia de Dios se volvió dudosa, pero necesitábamos un chivo expiatorio al que echarle nuestras responsabilidades, luego, la idea del destino, luego la idea de vidas pasadas, karmas. Que hiciste algo en la vida pasada y ahora todo está determinado por ello. No puedes hacer nada, estás atrapado en la trampa de tus vidas pasadas. Ahora, no puedes volver atrás y cambiar tus vidas pasadas, así que todo está predestinado. Simplemente entiende la cuestión. Dios ya no existe, así que necesitas algo más. La teoría del karma, el destino, la fortuna, la suerte. Poco a poco, estas cosas también perdieron su valor, luego surgieron nuevas ideas, pero el juego sigue igual. Luego Darwin dijo que es la evolución, las fuerzas evolutivas. El hombre no es libre, solo es una parte de las fuerzas evolutivas, y son tremendas. El hombre simplemente se mueve en esas fuerzas. Esas fuerzas son los factores determinantes, no puedes hacer nada más, eres solo un subproducto. Seas lo que seas, estás a merced de las fuerzas evolutivas. Ahora, es otro nombre para Dios, otro nombre para el karma, otro nombre para el destino. Nada ha cambiado. Es solo una explicación científica, pero el truco psicológico es el mismo. Luego estaba Karl Marx, quien dijo: no es la evolución, sino la estructura económica de la sociedad la que lo determina todo. Dijo que no es la conciencia la que determina la sociedad y su estructura, la verdad es precisamente lo contrario. Son la sociedad y su estructura económica las que determinan la conciencia, por lo que no se puede hacer nada directamente a menos que la sociedad cambie. Es lo mismo. A menos que cambie la mente de Dios, a menos que cambie el destino, ahora es la estructura económica. Y es muy inevitable que no puedas ir contra ello, todo está determinado por ello. Luego vino Sigmund Freud y dijo: es el inconsciente el que determina todo, tu naturaleza instintiva. Todas estas son explicaciones para el mismo truco, y el truco es uno solo: echarle la culpa a alguien para poder sentirte bien y continuar como estás, de modo que no haya necesidad de pasar por ningún cambio. Esta orden de los sufíes, llamada los culpables, dice: soy responsable, toda la culpa es mía. Por un instante, deja que este pensamiento penetre en tu corazón: soy responsable.
Entonces, de repente, dos cosas comienzan a suceder en ti. Primero, si soy responsable, el cambio es posible. Segundo, si soy responsable, no tiene sentido culpar a los demás ni discutir constantemente. Y entonces no tiene sentido esperar a que el mundo entero cambie. No estarás aquí. Aunque el mundo entero cambie algún día, no va a cambiar, pero incluso si cambia, tú no estarás aquí. Hay que hacer algo ahora mismo, inmediatamente, porque tu vida es muy corta. No puedes esperar la eternidad. Que llegue el comunismo, que se establezca una sociedad sin clases, que se cumpla una utopía, o la segunda venida de Cristo, o cuando las cosas hayan ido muy mal, Krishna vendrá a liberarte. Tonterías. Pero el truco básico es el mismo. No soy responsable. Algo me tiene que pasar, no puedo hacer nada. Este es también mi enfoque, el mismo. Todos estos grupos psicológicos por los que tienes que pasar se basan básicamente en la idea de que eres responsable, de que asumes tu responsabilidad sobre tus hombros. Al principio duele. Duele porque cuando ves la estupidez de tu comportamiento, que tú mismo creas tu miseria, duele. Siempre se siente bien que alguien más sea responsable de tu miseria. ¿Qué puedes hacer? En el momento en que ves que te has estado abofeteando, y nadie te está abofeteando, entonces parece muy estúpido continuar. Entonces parece absurdo seguir llorando y quejándose. ¿Por qué me pegan? Y te estás abofeteando. Si no quieres que te golpeen, no te abofetees. Si lo disfrutas, no te quejes. Este es el último desarrollo en psicologías humanísticas, pero ha sido la base de la orden de los culpables. Los sufíes fueron los primeros psicólogos del mundo. Su enfoque es muy psicológico. Al principio, sin duda, te sientes muy mal, porque de repente toda la carga que habías estado echando sobre los demás recae sobre ti. Te sientes destrozado, pero solo al principio. Si logras sobrevivir al principio. Y ese es todo el propósito de vivir en una comunidad donde sabes que otros han sobrevivido, que no serás asesinado por esta carga, donde sabes que otros han pasado por eso y se han vuelto silenciosos y dichosos, donde sabes que otros han pasado por eso y no solo han sobrevivido, sino que se han purificado, que el fuego no es tu enemigo, que el sufrimiento te da madurez, donde puedes ver todo tipo de personas en todo tipo de etapas. Ese es el significado de una escuela espiritual. Un lugar donde ves a los principiantes, donde ves a las personas que han ido un poco más adelante que los principiantes, y a las personas que han llegado casi a la mitad de su viaje, y a las personas que han ido más allá de la mitad, y luego a las personas que están llegando a la meta, y al menos un maestro que la ha alcanzado. Es un lugar donde puedes ver todo el espectro de etapas espirituales, donde puedes ver todo el viaje. Da coraje. Sabes que no te mueves en un callejón sin salida, que no te mueves en la oscuridad, que no te mueves hacia una especie de ilusión, una alucinación, que tus esfuerzos darán resultados. Puedes ver los resultados por todas partes. Cuando una semilla ve que las demás han brotado, cuando ve que algunas otras no solo han brotado, sino que se han convertido en grandes arbustos, cuando ve que algunos arbustos han empezado a dar fruto y flores, surge en su corazón un gran deseo, un anhelo, de saltar a la tierra y morir. Entonces, la semilla no teme morir porque sabe que morir es resurrección. Puede ver la resurrección. Todo el jardín es la prueba. Las escuelas sufíes siempre se han llamado el jardín del maestro. Se les ha llamado así por este motivo. Son lugares donde se pueden ver todas las etapas posibles. Esa misma experiencia de conocer gente en diferentes etapas te mantiene en movimiento. De lo contrario, el viaje es realmente oscuro, desconocido. Si solo están el maestro y los discípulos, sin personas intermedias, será muy difícil conectar con el maestro. Se necesita una cadena. No puedes ver el Everest, está demasiado lejos, más allá de las nubes, pero puedes ver a algunas personas que van delante de ti, y luego a otras que están aún más adelante, y luego puedes ver a algunas personas que están justo cerca de las nubes, y te gritan, no te preocupes. Podemos ver más allá de las nubes, hay una cima. Esto ayuda. Este es el significado de una escuela. Malamati es una de las escuelas sufíes más importantes, y su base es ahora un hecho reconocido. Eres responsable de todo lo que eres. Si eres miserable, eres responsable. Al principio duele, la antigua alegría de culpar a los demás se desvanece. Es una alegría poder culpar a los demás.
El psicoanálisis freudiano sigue culpando a la madre y al padre. Es una gran alegría. Así que no eres responsable, tu madre es responsable, tu padre es responsable. Es el viejo juego. Primero, Dios fue el responsable, Él es el gran padre. ¿Y qué más? Ahora no puedes creer en el gran padre, pero puedes ver que tu padre está ahí, tu madre está ahí, el psicoanálisis atribuye la responsabilidad. Tu madre es la responsable. Todas estas escuelas te mantienen atado a tu ignorancia. Todas estas doctrinas son obstáculos para el crecimiento. El crecimiento solo es posible cuando asumes toda la responsabilidad. Al principio duele, pero pronto empiezas a sentir una nueva emoción, una nueva aventura, porque pronto te das cuenta de que si eres responsable, hay una manera de ir más allá. Si otros son responsables, entonces no hay manera de ir más allá. Entonces estás condenado. Si eres responsable, entonces ciertamente se puede hacer algo. Si estás creando tu miseria, puedes deshacerla. Si otros la están creando, ¿qué puedes hacer? Y recuerda, no solo la gente común y corriente piensa así. Incluso las personas que se consideran espirituales piensan así. La gente viene a mí y me pregunta, ¿qué podemos hacer? Vivimos en familia, en el mercado. Tenemos esposas, hijos y padres, y debemos cuidarlos. ¿Cómo podemos meditar? ¿Cómo podemos ser puros, honestos y auténticos? Primero tendremos que dejar el mundo entero. Tendremos que renunciar al mundo. Tendremos que ir a las cuevas del Himalaya, entonces. Pero ese día nunca llega. Es una forma de posponerlo. Y el truco es el mismo, la esposa es responsable. No es tu lujuria sexual, es la esposa. Hay escrituras que condenan a las mujeres. Deben haber sido escritas por neuróticos. ¿Cómo puede un hombre comprensivo condenar a las mujeres? No te han hecho nada. Pero hay escrituras y supuestos santos que han estado declarando a lo largo de los siglos que la mujer es la puerta al infierno. Estas personas deben haber estado en un estado muy pervertido. Es tu lujuria. En lugar de comprender los caminos de la lujuria, los caminos de la codicia, los caminos de la posesividad, los caminos de los celos, le echas la responsabilidad a la pobre mujer. ¿Y a quién va a echar la responsabilidad la pobre mujer? A las mujeres no se les ha permitido escribir escrituras, de lo contrario se la habrían echado al hombre. El hombre ha sido muy astuto. No les ha permitido leer escrituras, escribir escrituras, no, en absoluto. Las han mantenido completamente ignorantes. De lo contrario escribirían, el hombre es responsable, el hombre es la puerta al infierno. Eso lastimaría mucho a sus llamados santos. Nadie es responsable de lo que seas. Solo tú eres responsable. Este es el comienzo de la verdadera espiritualidad. Por eso no les digo a mis sannyasins que abandonen el mundo, que renuncien al mundo, no. Renunciar se basa en la falsa lógica de que el mundo es responsable. Puedes renunciar al mundo e ir al Himalaya, pero allí serás la misma persona. ¿Cómo puedes dejar tu mente? Solo has abandonado la situación externa, y tu interior está contigo, volverá a crear la situación externa. No te servirá de nada. Un hombre vino a mí una vez y me dijo, quiero suicidarme. Así que le dije, está bien, ve y hazlo. ¿Por qué has venido a mí? ¿Para qué perder el tiempo? Se quedó atónito, porque en realidad había venido para que yo lo consolara, para convencerlo de que no había necesidad de suicidarse, de que no estaba bien, de que era un pecado. Cuando le dije, ve y comprométete. ¿Por qué has venido? ¿Por qué pierdes el tiempo? Se quedó atónito, desconcertado. Por un momento no pudo decir ni una palabra. Le dije, ¿qué esperas? Ve y comprométete. Solo quiero decirte una cosa, te vas a llevar una sorpresa. Me preguntó, ¿qué quieres decir? Le dije, lo sabrás, si te suicidas. Seguirás existiendo. Eso es lo que digo. Te vas a llevar una sorpresa, seguirás existiendo después del suicidio. Entonces ven y cuéntamelo. Y serás el mismo, y pronto estarás en otro vientre y volverás a empezar con las mismas tonterías. Esta no es la forma correcta de suicidarse. Si realmente quieres suicidarte, conviértete en sannyasin. Él dijo, ¿qué quieres decir?
Entonces sí que podríamos matarte, y no habría posibilidad de sobrevivir. Y entonces no volverías a entrar en otro útero. Pero lo real debe hacerse en tu interior. Dejar el cuerpo exterior no servirá de nada, pero cambiar la mente interior sin duda traerá una gran transformación. Así que al principio puede parecer un poco triste pensar que soy responsable, y puedes llorar durante unos días, y eso es bueno, te purifica. Luego, de repente, poco a poco, empezarás a darte cuenta de que eres libre. La simple idea de que soy responsable trae libertad. No, ya no estás en manos de otros. Eres libre de ser miserable si así lo decides, eres libre de no ser miserable si así lo decides. Eres libre. Ese es el significado de Sannyas, de eso se trata Sannyas, libertad. Pero la libertad no tiene nada que ver con cambios externos, sino con la comprensión interior. Y esta es la base de la libertad, que soy responsable. La responsabilidad trae libertad. Echarle la responsabilidad a otros te mantiene esclavo. Baudin estaba rodeado de discípulos. ¿De dónde vienes?, le preguntó al viajero, con la habitual frase sufí. No tengo idea, dijo el otro, sonriendo tontamente. Esta historia tiene dos significados. El primero lo da el propio Baudin, el segundo solo se indica, y también les daré el segundo. Baudin solo ha dado el primer significado porque la gente que seguramente lo rodeaba aún no era capaz de comprender el segundo. Pero lo ha indicado, ha dejado su semilla. A menos que sean dignos, nada se les puede decir. Ahora bien, hay aquí algunos sannyasins que también son dignos de recibir el segundo significado, así que primero veremos qué significado daba Baudin. Él preguntó, ¿de dónde vienes? Es solo una pregunta formal. No tengo idea, dijo el otro, sonriendo tontamente. Baudin dice que está fingiendo, que está representando el papel de la humanidad, y esta es la situación. ¿De dónde vienes? No tienes ni idea. Estás aquí, pero ¿de dónde? ¿Por qué? ¿A dónde? He oído. Un hombre que había bebido demasiado se cayó de una ventana del 5º piso. Pronto una multitud se reunió a su alrededor. Entonces llegó un policía, se abrió paso entre la multitud y preguntó, ¿qué está pasando? No lo sé, dijo el borracho. Yo también acabo de llegar. Esta es la situación en la que te encuentras, caído de algo desconocido, de la nada, sin saber de dónde vienes. Y si no sabes de dónde vienes, ¿cómo puedes saber a dónde vas? Aún así, ¿crees que la vida tiene un gran propósito? Aún así, ¿crees que tu vida tiene sentido? Te estás engañando a ti mismo. Tienes todo lo necesario para saber, pero no lo usas. Tienes la guitarra, pero no la tocas, así que no se oye la música. Tienes el potencial de la consciencia, que puede revelar todos los secretos de dónde vienes, a dónde vas y quién eres, pero no has profundizado en ello, y eso es lo primero que hará cualquier persona inteligente. He escuchado la historia de una pareja de novios. Una noche, sentados en un banco a la luz de la luna, el aroma de las flores impregnaba el ambiente. Era un momento y una circunstancia que inevitablemente engendraba romance en el corazón de cualquiera. Y Juan le dijo a María, María, si no fueras lo que eres, ¿qué te gustaría ser? Y Mary dijo, John, si no fuera lo que soy, me gustaría ser una rosa de American Beauty. Entonces Mary le preguntó a John, John, si no fueras lo que eres, ¿qué te gustaría ser? Juan dijo, si yo no fuera lo que soy, me gustaría ser un pulpo. María dijo, Juan, ¿qué es un pulpo? Juan respondió, un pulpo es una especie de pez o un animal o algo que tiene 1000 brazos. María dijo, Juan, si fueras un pulpo y tuvieras 1000 brazos, ¿qué harías con todos esos brazos? Juan dijo, pondría a cada uno de ellos a tu alrededor. María dijo, vete, John. No vas a usar los dos que ya tienes. Pero esta es la situación de la humanidad. No estás usando lo que ya tienes, y tienes todo lo necesario. Dios nunca te envía al mundo sin preparación. Todo lo necesario en el peregrinar de la vida ya está provisto. ¿A dónde vas? ¿De dónde vienes? El hombre respondió, no tengo ni idea. Algunos de los discípulos de Baudin murmuraron su desaprobación de esta falta de respeto. Hay personas que solo ven lo externo, no pueden ver lo interno. No pudieron ver al hombre, que estaba actuando. No era un tonto, pero se comportaba como un tonto.
pero se necesita una gran inteligencia para ver las cosas como son. Los tontos pueden engañarte si fingen ser sabios, y las personas inteligentes pueden engañarte si fingen ser idiotas. No puedes ver, has perdido toda visión y perspectiva. Y la razón por la que no puedes ver es porque ni siquiera te has visto a ti mismo. ¿A dónde vas?, persistió Baudin. No lo sé, gritó el derviche. ¿Qué es bueno? Para ese momento se había reunido una gran multitud. No lo sé. ¿Qué es el mal? No tengo ni idea. ¿Qué es lo correcto? Lo que sea bueno para mí. Lo que está mal, lo que sea malo para mí. Solo escuchen estas respuestas y podrán ver que el hombre tiene una gran visión. Todo lo que dice es cierto para el 99,9% de la gente, y era cierto para la multitud que estaba allí, pero nadie pudo detectarlo. Era tan simple, nadie podría pensar que simplemente estaba respondiendo al comportamiento de la humanidad. Si alguien te pregunta, ¿de dónde vienes?, ¿qué respuesta le darás? Un maestro zen le preguntó a un recién llegado, ¿de dónde vienes? El recién llegado respondió, los árboles son verdes, las flores han florecido, y es tremendamente hermoso. Esta es la respuesta de quien sabe. El hombre dice, no vengo de ningún lugar, siempre he estado aquí. Ramán Maharshi se estaba muriendo, y los discípulos comenzaron a llorar y sollozar, como era natural. Ramán abrió los ojos y dijo, ¿por qué lloran? Un discípulo preguntó, Bhagwan, ¿a dónde irás? Ramán respondió, ¿qué tonterías dices? Voy a estar aquí. No he venido de ningún sitio ni me voy a ningún lado. Siempre he estado aquí y siempre estaré aquí. Porque el núcleo más profundo es eterno, nunca viene ni se va. No nace ni muere. Si lo sabes, tu respuesta será esta. Si no lo sabes, dirás, vengo de Bombay. O de Londres o de Nueva York. ¿Y a dónde vas? Entonces dirás, a Katmandú, a Kabul o a Goa. Aquel hombre podría haber respondido de la misma manera, pero en realidad representó un hermoso drama. Se comportó como humanidad. Si alguien pregunta, ¿qué es lo correcto? ¿Qué vas a responder? ¿Qué es lo correcto? Puedes citar las escrituras, pero eso no servirá. Si realmente miras en tu interior, el hombre ya te respondió, lo que sea bueno para mí. Lo que sea bueno para mí es correcto, así es como se comporta la gente. He oído. Herman Katz agonizaba. Llamó a su esposa Rebeca y le dijo, Rebeca, me estoy muriendo, no voy a estar aquí mucho más tiempo, así que hazme un favor. Ponte tu vestido de seda verde, tus zapatos de piel de cocodrilo, tus uñas pintadas de rojo, arréglate el pelo, ponte tu abrigo de bisón y todas tus joyas. Herman, ¿te has vuelto loco?, preguntó Rebeca. Estamos en pleno agosto en Nueva York, estás moribundo, y quieres que me ponga mi vestido de seda verde, mi abrigo de bisón, mis zapatos de piel de cocodrilo, todas mis joyas y el esmalte de uñas rojo. ¿Qué te pasa? Herman Katz gimió de dolor y dijo, Rebeca, por favor, ¿es este el momento de discutir con un moribundo? Por favor, hazme este favor. Ponte tu vestido de seda verde, tus zapatos de piel de cocodrilo, tu abrigo de bisón, todas tus joyas y el esmalte de uñas rojo, y ven a sentarte junto a la cama. Entonces Rebeca, para complacerlo, se pone su vestido de seda verde, sus zapatos de cocodrilo, su abrigo de bisón, todas sus joyas, se arregla el cabello, se pone esmalte de uñas rojo y se sienta al lado de la cama de Herman. Herman Katz la mira con admiración. Sus ojos brillan de amor y dice, Rebeca, eres una mujer hermosa. Sigues siendo, incluso después de todos estos años, una mujer increíblemente atractiva. Rebeca, cuando Dios venga a llevarme finalmente, quién sabe, quizá cambie de opinión y decida llevarte a ti. Eso es lo que hace todo el mundo. Lo que me conviene es correcto, incluso si el otro tiene que morir. Esta es la política del mundo. Todos somos políticos en este mundo porque todos vivimos con esta idea. Lo que me conviene es correcto. Entonces, por los medios correctos o incorrectos, no importa. Todos somos egoístas. Incluso quienes se consideran espirituales son egoístas, muy egoístas, quizá más que ustedes. Si renuncian al mundo, lo hacen solo para alcanzar las alegrías del cielo. Es solo una proyección de la codicia, la ambición, la lujuria, y nada más. Y Baudin preguntó, ¿qué pasa? Lo que sea malo para mí.
La multitud, irritada hasta el límite por este derviche, lo ahuyentó. Él se marchó, caminando con determinación en una dirección que, según todos, no conducía a ninguna parte. Tontos. Dijo Baudin Naqshband. Este hombre actuaba como humanidad. Mientras lo desprecian, él demostraba deliberadamente inesperanza, como cada uno de ustedes lo hace, sin conciencia, todos los días de su vida. Baudin ha utilizado la situación de una manera tremendamente hermosa. La multitud debió de quedar impactada, por un instante, sus pensamientos debieron detenerse. La verdad siempre impacta, porque hemos vivido tanto en la mentira que, cada vez que un fragmento de verdad, incluso un fragmento, llega a nuestros corazones, es una descarga eléctrica. Uno queda apedreado, no puede ni siquiera respirar por un momento. Ahora bien, decirlo verbalmente no habría servido. La situación lo reveló. Esto es un plan. Es muy posible que el derviche fuera invitado por Baudin. Es muy posible que fuera un invitado, y que Baudin le hubiera pedido que se comportara de tal manera para demostrarle a la gente lo inconscientes que eran. Sherlock Holmes, el maestro detective, estaba sentado en su sillón favorito, fumando su pipa y leyendo un libro cuando oyó que llamaban a la puerta. Era su fiel amigo y ayudante, el Dr. Watson. Ah, buenos días, Watson. ¿No le da un poco de calor llevar ropa interior de franela roja? El Dr. Watson quedó asombrado por esta brillante jugada de lógica deductiva. Holmes, dijo el Dr. Watson, ¿cómo demonios supo que llevaba puesta mi ropa interior de franela roja? Elemental, mi querido Dr. Watson. Olvidó ponerse los pantalones. La gente se mueve sin pantalones, sin conciencia de lo que hace, de lo que no hace, de dónde va, y cuando les dices la verdad, piensan que has revelado algo grandioso, un gran experimento de lógica deductiva. Los budas te han estado diciendo verdades sencillas. No hay lógica alguna. Basta con mirarte. No llevas pantalones. Pero sigues creyendo que sí los llevas. El hombre es inconsciencia, y no necesita serlo. Puede convertirse en una luz de consciencia. Y solo cuando eres una luz de consciencia vale la pena vivir tu vida, es vida, de lo contrario, simplemente te arrastras, te las arreglas, tiras. Es feo, es como un desierto. No ha conocido nada que valga la pena conocer. No ha visto la belleza, no ha experimentado el bien, no ha podido tocar nada sagrado. No ha encontrado la verdad, no puede, si permaneces inconsciente. Lo único que hace falta es despertar. Y recuerda, incluso puedes soñar que estás despierto, y muchos también lo hacen. ¿No has soñado alguna vez que en el sueño crees estar despierto y que vas a la oficina? Y entonces llega tu esposa, te saca de la cama y te dice, ¿qué haces? Se te hace tarde, tienes que ir a la oficina y no es domingo. Entonces saltas de la cama y te das cuenta de que estabas soñando. Ese sueño era una trampa de la mente. ¿No has soñado alguna vez, cuando tienes la vejiga llena por la noche y empiezas a soñar que vas al baño y estás en el baño? Es solo un truco para que el sueño no se vea interrumpido. El sueño es un apoyo para el sueño. Normalmente, la gente piensa que el sueño es una perturbación del sueño, eso no es cierto. Toda la investigación psicológica sobre los sueños ha demostrado justo lo contrario. Ahora bien, los psicólogos que han trabajado en el tema de los sueños y el dormir afirman que soñar es un aliado del sueño, no una perturbación. Te mantiene dormido, de lo contrario, hay 1001 posibilidades de que te despiertes por la noche. Pero el sueño te da una explicación, una hermosa explicación. Por ejemplo, has programado la alarma y suena. ¿Quieres levantarte? Son las 3. Querías levantarte para tomar un tren, pero hace frío y tienes sueño, y suena el despertador. Empiezas a soñar que pasas por la ladera de una colina, y en la colina hay un hermoso templo, y las campanas del templo están sonando. Ahora, un truco, una racionalización. La mente dice, no es el despertador, son solo las campanas del templo sonando. Y te das la vuelta, te cubres con la manta, te arropas bien y te duermes. Tus sueños están al servicio de tu sueño, sirven a tu sueño. Siempre logran darte una explicación. Hay mucha gente que cree estar alerta. No lo está. Hay mucha gente que cree ser virtuosa. No lo es. Hay mucha gente que piensa 1001 cosas, pero no lo son, son solo sueños. Y recuerda esta facultad de la mente.
que puede racionalizar cualquier cosa. Un hombre que caminaba por un camino rural se encontró con una anciana que sostenía 2 teteras en las orejas. No pudo evitar preguntarle qué hacía. Bueno, si te acercas 2 teteras a los oídos, dijo la anciana, puedes oír un ruido como el de un partido de fútbol. El hombre tomó las 2 teteras, las sostuvo cerca de sus oídos por un rato y luego dijo, no puedo oír nada. Ja, 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 rió la anciana. Debe ser el entretiempo. Siempre puedes encontrar una explicación. Las explicaciones te ayudan a seguir siendo como eres. Si de verdad quieres avanzar en un nuevo mundo, en una nueva consciencia, deja de buscar explicaciones para tus sueños. Y aunque la realidad duela, deja que duela, pero no la escondas tras una ficción. Sigues haciendo cosas que no quieres hacer. Sigues dejando de hacer cosas que siempre quisiste hacer. Vives muy dividido. Procura que esta división desaparezca. Esta división es la causa de toda tu miseria e infierno. Una persona dividida es miserable, y una persona dividida está en constante agitación, está en una guerra civil, luchando consigo misma. Y todos tus políticos y sacerdotes quieren que sigas luchando contigo mismo para poder seguir explotándote, y así no tienes suficiente energía para luchar contra ellos. Si luchas contigo mismo, no tendrás la energía suficiente para rebelarte. Esta es la estrategia básica que se ha perpetuado a lo largo de los siglos por todo tipo de explotadores. Dividir al hombre y gobernar. Y te han dividido en 2. Lo externo y lo interno, lo inferior y lo superior, lo bueno y lo malo, lo real y lo ideal, lo terrenal y lo celestial, lo mundano y lo ultraterreno. Lo han dividido todo. Vives en miles de fragmentos. Abandonen todas estas divisiones. Reconozcan que estas divisiones son sus enemigos. Renunciad a estas divisiones, uníos plenamente. ¿Y cuál es la manera de llegar a ser uno? Simplemente acepta tu realidad. No hay otra realidad. Tú eres la realidad. Acepta tu realidad, y en esa misma aceptación, la gracia desciende. En esa misma aceptación, surge la inteligencia, porque acumulas tanta energía. Sin luchar, la energía continúa, te conviertes en una reserva de energía. Y la energía es deleite. Y la gran energía es deleite. Puedes convertirte en energía infinita. Lo eres, pero estás atrapado en trampas. Esas trampas tienen nombres hermosos, nombres de religión, moralidad, ética, virtud, nombres hermosos. Tu prisión se llama templo, mezquita, gurudwara, iglesia. Tus carceleros se han convertido en tus sacerdotes. Tus escrituras se han convertido en tu conocimiento e impiden que surja tu sabiduría. Y todo lo que has estado haciendo no te ha ayudado a tomar conciencia, así que ahora haz algo que pueda hacerte consciente. ¿Qué puede hacerte consciente? Al ver que a la sociedad no le interesa tu dicha ni tu conciencia, uno se aleja de ella. Y con alejarse no me refiero a escapar al Himalaya. Permaneces en ella, pero en el fondo ya no estás. Eso es sannyas. Eso es convertirse en sufi. Un hombre quería suicidarse. Para asegurarse de lograrlo, consiguió una botella de veneno, una cuerda, una pistola, gasolina y cerillas. Derramándose gasolina por toda la ropa, trepó a un árbol y se arrastró hasta una rama que daba a un lago. Se ahorcó, bebió el veneno, prendió fuego a su ropa y luego se pegó un tiro. ¡Ay! Falló en la cabeza, la bala impactó en la cuerda, cayó al agua y el agua apagó las llamas. Tragó tanta agua que el veneno se volvió inofensivo. Entonces tuvo que nadar con todas sus fuerzas para salvar su vida. Esta es tu situación. Ten cuidado. Observa lo que haces. Observa cada acto. Desautomatiza cada acto. Mantente constantemente alerta. Al caminar, observa cada paso. Al comer, observa. Incluso al dormir, sumérgete atentamente en lo que sucede. Lentamente, lentamente el cuerpo se relaja, las extremidades se relajan. Observa, siente. La frescura de la sábana, la suavidad de la almohada. Sé sensible, observa. Entonces, lentamente, la mente se traslada a una dimensión, la dimensión del sueño, estás justo en el medio. Un poco despierto, un poco dormido. Observa. Sigue observando tanto como puedas, y un día sucede.
te quedas dormido, y aún así la observación continúa. Entonces uno aprende a observar los sueños. Luego, en otro nivel, un día incluso podrás observar tu sueño profundo, tu sueño sin sueños. Y finalmente, cuando hayas podido observar tu vida de vigilia, tu vida onírica, tu vida de sueño, habrás llegado al cuarto estado. Justo el otro día hablaba de Turilla, el cuarto estado. Has llegado a casa, estás alerta. Esta es una explicación que Baudin dio a sus discípulos, pero oculta en ella hay otra. Esos discípulos no debieron ser lo suficientemente dignos, así que solo lo indicó. Él dice, tontos. Este hombre está actuando como humanidad. Mientras ustedes lo despreciaban, él demostraba deliberadamente negligencia, como cada uno de ustedes lo hace, sin conciencia, todos los días de su vida. Pero ¿quién puede actuar? Solo quien ha dejado de actuar. ¿Quién puede comportarse así y representar a la humanidad en su realidad, sin pretensiones? Solo quien ha alcanzado la cuarta etapa, solo quien es testigo ahora, consciente, alerta. Se dice que Jesús era considerado un necio. También se dice que Francisco era considerado un necio, y lo mismo ocurrió con Bodhidharma, el fundador del Zen en China, y lo mismo ha ocurrido con miles de místicos Zen, sufíes y hasídicos. Se les ha considerado necios, y eran las personas más perspicaces. Pero se comportaban como necios solo para que te dieras cuenta. Si no podías verlo en tu propia vida, funcionaban como espejos para que pudieras ver tu fealdad. Pero la gente es tal que si ven que en algún espejo se refleja su fea cara, destruirán el espejo. Dirán, este espejo no es correcto. Soy una persona tan hermosa y este espejo debe ser un espejo distorsionador. Por eso mataron a Jesús, era un espejo, y te mostraba en tu total fealdad y desnudez. Y envenenaron a Sócrates, era un espejo, uno de los mejores espejos que existen. ¿Por qué la gente se enoja tanto con esta gente? ¿Por qué están tan enojados conmigo? Su enojo radica en que lo que hacen inconscientemente se hace conscientemente aquí, deliberadamente. No lo entienden. No le ven el sentido. Se enojan contra el espejo. Este lugar es un espejo. Te mostrará toda tu suciedad, te mostrará todas tus perversiones. Se necesita valentía para estar aquí. Y si eres realmente valiente, serás una gran bendición. Puedes ir más allá de esas perversiones, porque la única manera de ir más allá es siendo consciente, alerta, atento, un testigo. Este hombre debió ser un gran místico por derecho propio. Debió haber sido invitado por Baudin. Pertenecía a otra escuela, por eso debió ser invitado, para que nadie lo reconociera, para que nadie pensara que era un sufí, para que su comportamiento se considerara el de un loco. Es muy fácil comprender el comportamiento de alguien de tu propia escuela, es difícil comprender el de alguien que no pertenece a la tuya. Por ejemplo, los cristianos no podrán entender a Mahavira desnudo, y los jainistas tampoco podrán entender a Jesús crucificado. ¿Sabes lo que dicen los jainistas? Una vez, un monje jainista vino a verme y me dijo, hablas de Mahavira, pero al mismo tiempo hablas de Jesús. Eso no me parece correcto. Jesús no puede compararse con Mahavira. Mahavira es el iluminado. Jesús no es el iluminado, quizás sea un buen hombre, pero no está iluminado. Le pregunté, ¿por qué dices que no está iluminado? Él respondió, ¿cómo puede estar iluminado? La teoría del karma lo demuestra. Fue crucificado, y uno solo puede ser crucificado si ha cometido grandes pecados en el pasado. Esa sí que es una explicación jainista. Dicen que cuando Mahavira andaba desnudo, descalzo, por los caminos de tierra de Biar, si había espinas en el camino, estas saltaban fuera del camino porque Mahavira se acercaba, o se volteaban para que no le hiciera daño en los pies, pues era el más puro. Todos sus karmas se quemaron, ahora no era posible sufrir. Si esta es la explicación, entonces ciertamente Jesús era un pecador, no un salvador en absoluto. Si Jesús llega a la comunidad jainista, será considerado un pecador. Puede que le tengan compasión, pero no pueden respetarlo. Y lo mismo le ocurrirá a Mahavira, porque los cristianos preguntarán, ¿qué servicio has prestado a la humanidad? El Salvador es quien sirve. Mahavira nunca abrió un hospital, ni dirigió una escuela, ni fue a buscar leprosos para besarlos. Parecerá completamente egoísta simplemente meditando bajo hermosos árboles verdes. El mundo sufre y tú meditas. ¿Qué mayor egoísmo es posible?
El mundo arde y Mahavira disfruta del éxtasis. ¿Qué clase de hombre es este? Puede que sea bueno, pero no un salvador, y es completamente egoísta. Es muy difícil comprender a alguien que pertenece a una gestalt de pensamiento diferente, a un estilo de vida diferente. Solo un hombre que ha llegado al mundo puede ver que Jesús, Mahavira, Krishna, Buda y muchos otros son todos iguales. Una sola realidad se ha expresado a través de ellos, en diferentes idiomas, por supuesto, con diferentes estilos, por supuesto. Todos han pintado la misma realidad, sus pinturas son diferentes. Por ejemplo, si traes a 10 pintores y el sol se pone y les dices que pinten, ¿crees que sus cuadros serán todos iguales? Aunque pinten la misma realidad, serán diferentes. Y cuanto más grandes sean los pintores, mayor será la diferencia. Si son solo fotógrafos, no verdaderos pintores, entonces quizás los cuadros se parezcan. Si son verdaderos pintores, genios, si Van Gogh pinta, y Picasso, Goya y Gauguin, entonces esos cuadros serán completamente diferentes. No podrás distinguir que es la misma puesta de sol. Su individualidad, su firma, estará ahí. Cuando Mahavira reflexiona, está reflejando el mismo Dios, la misma verdad que Jesús, que Mahoma, que Baudin, pero siempre es difícil reconocer a alguien que viene de una gestalt diferente. Por eso esas personas se equivocaron, de lo contrario, lo habrían visto como un alma despierta, una conciencia despierta. Debió ser una persona iluminada. Sus respuestas son casi como las de Bodhidharma. Ese es el segundo significado, el significado más profundo de la historia. El emperador Wu, en China, le preguntó a Bodhidharma, ¿quién es usted? Bodhidharma respondió, no lo sé, señor. Y Bodhidharma era quien lo sabía. Si él no lo sabía, nadie lo sabía. Y él dijo, no lo sé. Ni siquiera el emperador Wu lo supo. Pensando que él mismo había dicho que no lo sabía, ¿qué sentido tenía? Se sintió frustrado, pues había estado esperando a Bodhidharma desde la India, le había llevado años llegar a China. Al ver a Wu, Bodhidharma sintió, no ha entendido mi respuesta, regresó. Cruzó la frontera del reino de Wu y se internó en las montañas. Más tarde, Wu se arrepintió mucho, porque otro maestro zen le dijo, eres un tonto. No pudiste entender. Su afirmación fue rotunda, no lo sé, por muchas razones. Primero, ya no era un individuo, su ego había desaparecido, lo que los sufíes llaman fana filla, la gota ha caído en el océano, así que ¿quién puede saberlo? Por eso dijo, no lo sé. Y en segundo lugar, en ese conocimiento último, no hay nadie que conozca ni nadie que sea conocido. La división entre sujeto y objeto desaparece, no hay nadie que conozca ni nadie que sea conocido. El conocedor se convierte en lo conocido. Sí, hay una especie de consciencia, pero no es subjetiva ni objetiva. Es transjetiva, es trascendental a ambas. Por eso dijo, no sé. ¿Cómo podía afirmar tener conocimiento? El conocimiento solo lo afirman los estúpidos. Él había afirmado ignorancia e inocencia. No lo entendiste. Pero ya era demasiado tarde. Buscaron a Bodhidharma. Para cuando lo encontraron en las montañas, Wu ya había fallecido. En la tumba de Wu estaba escrito, lo siento. Si alguna vez vienes aquí, por favor, perdóname, maestro Bodhidharma. Lo siento profundamente y me arrepiento de no haber podido entender tu respuesta, era demasiado grande para mi comprensión. Estaba más allá de mi alcance. Esta es otra explicación. Recuerda ambos, uno de tu lado, uno de mi lado. Medita sobre esta hermosa parábola.